que arrancamos esta aventura de estudio de electrocardiograma a nivel básico. ¿Ya? Si ustedes recuerdan, les habíamos dicho en la clase introductoria que para el abordaje, la interpretación del electrocardiograma, era necesario sistematizar, era necesario seguir de forma secuencial un procedimiento que nos permita evaluar todos los distintos aspectos que se pueden interpretar a partir de un trazado electrocardiográfico. Entonces, pues en esa lectura sistemática del electrocardiograma, si ustedes lo recuerdan, nuestro punto de partida fue hablar de la estandarización del electrocardiograma, cómo era el papel, cómo iba a qué velocidad se iba imprimiendo el electro, cómo modificábamos y para qué la amplitud, la velocidad de las ondas. Después fuimos viendo cómo calcular la frecuencia cardíaca, tanto en ritmos regulares como en ritmos irregulares. Después aprendimos los distintos tipos de ritmo que pudieran existir. Seguimos viendo un poco sobre los ejes eléctricos y los distintos cuadrantes que fuimos hablando. Hemos hablado de cada una de las ondas, un poco relacionado con los crecimientos de las cavidades, las hipertrofias ventriculares, asimismo la correlación que tienen ciertas ondas cuando están patológicas con la cardiopatía isquémica. Hablamos de lo que era el PR cuando estudiamos nosotros los bloqueos cardíacos que vimos la semana anterior. Hablamos del ST cuando nosotros abordamos las temáticas relacionadas con cardiopatía isquémica, y pues ustedes se van dando cuenta de toda esa sistemática que hemos visto. Lo que nos falta hablar es la valoración, la interpretación del intervalo QT. Y pues, como la utilidad de esto del intervalo QT tiene relación para determinar si está en rango, está corto o está alargado, y eso justamente se vincula con un subgrupo de patologías arrítmicas que se llaman canalopatías, pues aprovechamos este último tema, esta última clase que tendremos de electrocardiograma, para introducir un poco el concepto de lo que son las canalopatías y hablar de otra de las canalopatías que también se ve con relativa frecuencia en la población, incluso a veces con más frecuencia que el QT largo, que es el síndrome de Brugada. ¿Ok? Entonces, pues esa es más o menos la introducción a la clase de hoy. Por eso está puesta la pantalla con la que algunas semanas atrás partimos en esto del estudio del electrocardiograma, y pues porque justamente lo que nos faltaba de nuestro menú, de nuestro programa de estudio, justamente es el aprendizaje, la interpretación apropiada de lo que es el QT. Bien, entonces pues sin más cosas por decir, vamos a dar comienzo a la clase. Algo que sí es de mencionar, que es bastante penoso, es que pues ustedes cuando se reúnen los 4 grupos son aproximadamente 120 estudiantes y pues solamente hay conectados 36. Evidentemente todos tienen responsabilidades adicionales, está fuera del horario habitual que ustedes tienen, pero de cara a la evaluación que van a tener en esta semana justamente, pues es un poco contradictorio con los resultados que esperan obtener el hecho de la mínima asistencia que está habiendo. ¿Ok? Porque pues luego para exigir o pedir que hayan reconsideraciones a las calificaciones son excelentes, pero a la hora de participar de las actividades que se les proponen no lo son tanto. Entonces hagan también un juicio crítico de hasta qué punto cada quien se involucra realmente con el estudio en el que se ha metido, y pues de esa manera pues los resultados que obtienen reflejan realmente ese grado de esfuerzo que le están proponiendo a las cosas. Bien, entonces pues luego de estas reflexiones iniciales vamos a compartir la pizarra virtual. Déjenme descompartir esa imagen para poder comenzar. Ujú. ¿Se logra ver la pizarra? Creo que todavía no. Está cargando. Y ahorita sí se puede ver. Ah, ya sí, es que me salía que estaba cargando, pero no sabía si ya la podían ver. Ok, excelente, pues. Vamos a hablar de lo que es interpretación o análisis del QT. Muy bien. Entonces, pues vamos a pintar acá un trazado eléctrico simbólico
¿Qué es el QT? Pues bueno, el QT va a ser esta porción del electrocardiograma que va desde el comienzo del QRS hasta el final de la onda T. ¿Ok? Esto se llama QT. Muy bien. Entonces, recordar, el intervalo QT se llama intervalo, no es un segmento porque abarca ondas. Es decir, abarca las ondas que están en el QRS más la onda T. Por ende, ese intervalo QT no se llama segmento. Normalmente cuando nosotros ya utilizamos el término segmento es porque una parte del electrocardiograma es una línea isoeléctrica, es un trazo de línea isoeléctrica que no abarca ondas. ¿Ok? Entonces, pues el intervalo QT es eso. El intervalo de tiempo, la duración que existe desde que comienza el QRS hasta que acaba la onda T. Y pues esa es como que la definición electrocardiográfica del QT. Pero ¿cuál es el significado que está detrás de esto electrofisiológico? Pues el QT representa todo lo que es la sístole eléctrica del corazón. O sea, sístole eléctrica, obviamente ventricular, ¿no? Porque, pues, ¿qué significa esto? Pues ustedes si se fijan, la contracción, el inicio de la contracción ventricular, pues la determina la aparición del QRS. Pero pues en el rato que pues aparece el QRS no es que ya en ese momento pues el corazón eléctricamente ha terminado su actividad, hasta que llega a la recuperación total, es decir, hasta que estas células que se contrajeron, que tuvieron un potencial de acción, regresan a la situación basal de reposo, pues transita por todo este camino de aquí hasta que cuando acaba la onda T, finalmente hemos vuelto al estado de reposo inicial en las células miocárdicas ventriculares. ¿Ok? Entonces, pues esto es tan importante porque es el parámetro, es la parte del electrocardiograma que nos dice cómo está eléctricamente la sístole del ventrículo, cómo los ventrículos están eléctricamente en sístole. Entonces, pues, ¿por qué le damos tanta relevancia a los que nos dedicamos a arritmias a esto? Pues porque si esta sístole eléctrica se prolonga, es decir, que si de repente tarda más la electricidad para ocurrir durante los procesos de sístole, podemos darle sustrato a determinadas arritmias por reentrada que ocurran. Claro, si usted, por ejemplo, el ventrículo no completa su despolarización y repolarización en el tiempo que se estima apropiado para que eso pase, usted da chance de que cuando la última porción del ventrículo se termina de repolarizar, ya las zonas más precoces que ya se repolarizaron tengan tiempo de recuperarse y que tal vez pueda haber una conducción circular de ese impulso desde el último punto que faltaba por repolarizarse. ¿Ok? Entonces, eso veámoslo de la siguiente forma, como una manera muy esquemática, nada más de entender el por qué es importante el análisis de esto. Pues imaginémonos que esto es el ventrículo izquierdo, ¿ok? Entonces, pues, que la despolarización comenzó por aquí. Ok, vamos a pintar esta zona 1, 2, 3, 4, 5. Y aquí en medio está la zona 6, que fue la última que se despolarizó. ¿Ok? Ya. Bien, entonces, pues, ¿qué sucede? Imaginémonos que en ocurrir todo este ciclo, en todo este circuito de despolarización y repolarización, que llegamos hasta el número 6, nos tomamos demasiado tiempo. ¿Qué va a pasar? Que cuando la despolarización finalmente, cuando se recupere finalmente la electricidad aquí, en el punto 6, probablemente ese impulso que llegó aquí, pues ya el 1 está libre nuevamente y pues puede regresar por acá y continuarnos un nuevo circuito. Y entonces, eso si ustedes recuerdan, ese circuito interminable de despolarizaciones, o sea, de ciclos uno tras otro, son denominados circuitos de reentrada. Entonces, pues, evidentemente, pues uno de los riesgos que ocurre es esto. Otra cosa que puede pasar, aparte de que pueden haber circuitos de reentrada desde la perspectiva que estamos viendo, es que puede pasar que nosotros tengamos que un potencial de acción que está viniendo, si esto está muy prolongado, un potencial de acción que está viniendo acá, pues bien, cuando llegue al punto 6, lo encuentra todavía,
como que no ha terminado su potencial de acción. Entonces, tenemos aquí, este es nuestro potencial de acción que debería ser normal, pero pues si eso pasa de que está demasiado lento, puede pasar aquí, ¡pac! Pasa que cayó el potencial sobre el potencial ya generado. Y si ustedes se recuerdan, este fenómeno de un potencial sobre otro potencial aún no terminado, a esto se le llama posdepolarizaciones o actividad gatillada o actividad desencadenada, ¿no? Entonces están viendo cómo el hecho de que se modifique, que se prolongue esta sístole eléctrica puede dar sustrato, sustento a que dos fenómenos puedan ocurrir arrítmicos. Por un lado, que ocurre reentrada funcional y por otro lado, que se genere o se active actividad desencadenada. ¿Ok? Y pues el resultado final, si aparecen esos mecanismos, es que terminamos teniendo arritmias ventriculares que potencialmente llegan a ser mortales. ¿Ok? Entonces, esto es el por qué estudiamos esto. No es por capricho del cardiólogo. Ay, no, pues es que es una parte más y hay que estudiarla. No, es porque tiene una relevancia muy, muy grande en lo que es arritmogénesis, ¿ok? Es decir, que pues se relaciona muy directamente con fenómenos arrítmicos que pueden ocurrir. ¿Ok? Pero bueno, esto es como que algo más teórico que les estábamos mencionando como para que vean el por qué hay que estudiarlo, que no es solamente para que ustedes compliquen su examen de fin del parcial, sino que pues porque tiene relevancia. Entonces, pues bien, esto decíamos que es el QT, dijimos que va desde el inicio del QRS hasta el final de la onda T. Bien, entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo vamos a medir y dónde vamos a medir este QT? Ah, pues esa es una de las preguntas más interesantes que hay. Pues por definición, por estandarización, el QT debe medirse en la derivación de 2. ¿Ok? Si no se puede medir en la derivación de 2, se toma como referencia la derivación V5. Si no se puede ahí tampoco, se toma como referencia la derivación V1. ¿Ok? Pero pues ese es el orden de selección de la derivación donde se va a interpretar. ¿Ok? ¿Hay que medir el QT en todas las derivaciones? ¿Hay que hacer un cálculo en todas las derivaciones? No. Eso solamente se hace si queremos encontrar algo que se llama, un concepto que es también relacionado con las arritmias, que se llama dispersión del QT. ¿Qué es eso de dispersión del QT? Ah, usted toma el QT de todas las 12 derivaciones, de 1, de 2, de 3, de 4, de 3, AVF, AVL, AVR, V1, AV6. ¿Ok? Mide el QT corregido en todas. Imaginemos que aquí sale 480, acá 460, acá 470, aquí le da 450, acá 455, 4, bueno, X. Entonces, la dispersión del QT es la diferencia entre el valor máximo de QT corregido que usted tiene con el valor mínimo. Entonces, la dispersión, en este caso, nosotros tendríamos que sería 480 menos 450, y pues esto daría 30 milisegundos. Ah, ¿qué sucede? Cuando esta dispersión del QT es mayor ¿de cuánto? Mayor de 30 milisegundos, eso nos habla de potencial arritmogénico. ¿Por qué? Porque nos está diciendo que las distintas caras del ventrículo izquierdo, las distintas caras del corazón, pues no están teniendo una repolarización idéntica, es decir, que pues hay zonas que se están atrasando. Ah, pues si se están atrasando, recuerden que esto da sustrato a las arritmias que mencionamos antes. ¿Ok? Pero pues este es un concepto un poco más avanzadito. Realmente el médico general a veces ni siquiera sabe medir el QT, así que menos aún le vamos a pedir que saque la dispersión. Pero para que entiendan que únicamente se sacaría la medición del QT en todas las derivaciones cuando lo hacemos con la finalidad de hacer este cálculo que hemos mencionado. ¿Ok? Entonces, primer elemento que ya dijimos, ¿dónde calcular el QT? Lo otro que también es importante que sepamos para poder hacer una buena interpretación del QT es poder definir dónde comienza y dónde termina el QT. Normalmente el punto de inicio no es difícil de definir, es decir, el inicio del QRS pues es bastante fácil, bastante simple de definir. El problema que se tiene es con el fin de la onda T. Entonces, para definir el fin de la onda T, vamos a pintar aquí un eje cartesiano, una línea horizontal y vamos a pintar una onda T.
Solamente nos vamos a fijar en la onda T. Vamos a poner acá otro tipo de onda T. Y aquí vamos a poner un último tipo de onda T. Todas estas son ondas T. ¿Ya? Vamos a imaginarnos que este es T1, este es T2 y este es otro tipo de T, T3. Ah, no, pues si nos faltan más T, pero pues ya vamos a irlas pintando para acá. Entonces, sí, vamos a pintar esta onda T. Bueno, está como que no tan visible, pero no tiene una parte negativa, está T4. Ok, ¿qué es lo que nos dicen las guías? Para poder determinar el fin de la onda T, pues antes se hacía ojo. Ok, digo, pues bueno, aquí acabó la onda T, aquí es donde acaba la onda T, aquí es donde acaba la onda T, aquí es donde acaba la onda T, y pues aquí parece que aquí acaba la onda T. ¿Ok? Eso es lo que habitualmente, pues uno por tendencia natural tiene la probabilidad o el riesgo de querer hacer. Pero pues lo que está protocolizado es que la onda T se determina su final mediante el trazo de una vertical, de una línea que es tangente al punto máximo de la onda T y que sigue el brazo descendente de esta. Entonces, nosotros hacemos esto. Y pues el punto en el que se choca esta línea con la horizontal es el punto donde termina la onda T. ¿Ya? Muchas veces coincide con el punto que visualmente pudiéramos nosotros determinar como punto de fin de la onda T, pero no siempre es así, ¿ok? Por ejemplo, sobre todo en las T que son más aplanadas o en las que son muy melladitas, por ejemplo aquí, si ustedes le ponemos zoom, pues el punto que visualmente parecería fin de la onda T era este punto de acá, pero el punto que acaba sería este de aquí. Ok, como estamos trabajando en una pizarra virtual, pues no es tan como que fácil hacer ejemplos en los que se vea que no acaba. Y pues donde más relevancia tiene son estas T bifásicas, porque aquí consideramos la mayor deflexión que tenga la onda T. Entonces, pues en este caso, pues es una T predominantemente positiva, pues tomamos en cuenta este brazo y diremos que pues con la horizontal se chocó más o menos aquí. Entonces, este es el punto de fin de la onda T. ¿Ok? Entonces, pues eso de ahí es algo extremadamente importante, se llama técnica de la tangente, porque esta recta que toca a la curva en dos puntos es una tangente a la rama descendente de la onda T. ¿Ok? Y pues ya de esa manera hemos visto cómo determinar el punto final de la onda T. Bien, pero pues, ¿qué sucede? Por lógica, jóvenes, si nosotros recordemos que el ciclo cardíaco, es decir, estas fases sístole, diástole, se modifican mucho con la frecuencia cardíaca. Es decir que, por ejemplo, si usted tiene una frecuencia cardíaca de 100 latidos por minuto, cada ciclo cardíaco va a durar 600 milisegundos, porque pues si es 600 milisegundos dura un ciclo cardíaco, la frecuencia final va a ser 100. Pero pues si fuera al revés, si la frecuencia fuera 60, usted tendría un ciclo cardíaco de 1000 milisegundos. Es decir que la duración del ciclo cardíaco y por ende la duración de esto que hemos hablado, la sístole eléctrica del corazón, va a variar, su valor normal va a variar dependiendo la frecuencia cardíaca. A mayor frecuencia cardíaca, evidentemente la sístole va a tardar menos. ¿Por qué? Porque pues va a haber mayor cantidad de contracciones en un minuto y por lo tanto menos tiempo tiene cada sístole y cada diástole en completarse. ¿Ok? Asimismo, análogamente, podemos decir nosotros que cuando la frecuencia cardíaca baja, pues tiene que prolongarse o aumentar esa sístole eléctrica porque pues tiene más tiempo el corazón tanto para llenarse como para vaciarse, que pues es la sístole. ¿Ok? Entonces, pues eso es importante a tener en cuenta, porque pues aquí hasta aquí habíamos hablado de que el QT es esto, de que medía de aquí a acá, pero pues cuando nosotros hacemos la interpretación del QT, no nos basamos en el QT que usted midió, sino en ese QT que se corrige, que se adapta a la frecuencia cardíaca que tiene el paciente. ¿Ok? Entonces, para hacer eso que se llama corrección del QT, más acá abajo, corrección del QT,
nosotros tenemos múltiples fórmulas, ¿ok? Pero pues la más estandarizada, aunque también la más cuestionada, es la fórmula de Basset, ¿ok? Entonces, ¿qué nos dice esa fórmula de Basset? Que el QT corregido va a ser igual al QT medido sobre la raíz cuadrada del RR en milisegundos, ¿ok? Entonces, pues, muy bien, vamos a ejemplificar esto de alguna manera para que pues nos quede algo claro. Entonces, pues vamos a poner aquí un QRS, esto una T, QRS, esto una T, ok. Entonces, pues vamos a calcular el QT corregido para este latido. Ojo, como tenemos que medir el RR es precedente al latido que vamos a analizar. En este latido de aquí no podemos analizar el QT corregido porque no tenemos un latido anterior para medir el RR. Entonces, pues en este caso solo podríamos analizar de este segundo latido el QT corregido. Entonces, vamos a usar números imaginarios. Lo que me interesa es que entiendan el concepto de lo que estamos hablando. Entonces, pues vamos a pintar aquí. Tac, 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 tac. Entonces, este fue el punto final del QT y esto de aquí es lo que midió. ¿Ok? Vamos a decir que pues este QT midió 440 milisegundos. ¿Ok? Y vamos a decir que el RR está acá. Este RR que tenemos aquí nosotros midió 900, no, pongámosle 860 milisegundos. Muy bien. Entonces, pues reemplazamos valores en nuestra fórmula. QT corregido sería igual. QT medido, ¿cuánto midió? 440 según lo que nosotros analizamos. Muy bien. Y la raíz cuadrada del RR en milisegundos. ¿Ok? Pues sería la raíz cuadrada. ¿De qué cosa? Ah, no, de RR en segundos. Miento, perdón. ¿Ya? Como no es en milisegundos, sino que es en segundos. Entonces, pues, esto es 0,86 segundos, ¿no? Y pues hacemos el cálculo de eso. ¿Ya? QT corregido sería igual a ¿cuánto? ¿Alguien si lo calcula, por favor? 440 sobre la raíz cuadrada de 0,86. Hola. 474. 474,46. A ver, dos valores parece que me salieron diferentes. A ver, ¿quién habló el primero? Campaña. A ver, campaña, ¿cuánto le dio usted? 474.46. ¿Y ahí su compañera cuánto le dio? Mismo valor. Ah, bueno, pues ya. 474.46. Bueno, nos quedamos solo con el número redondo. ¿Ok? Entonces, pues ese sería el QT corregido para ese caso. ¿Ok? Quedamos claros del concepto. Evidentemente que pues para dominarlo debemos ejercitarlo. Pero pues hasta aquí, hasta esta parte, el entendimiento de cómo sacamos el QT, alguna duda que tengamos. Resumimos una pequeña cosita. QT, sístole eléctrica ventricular. ¿Para qué nos sirve? Para evaluar potencial de arritmias. ¿Dónde se mide? Preferentemente en derivación de 2. No se pueden de 2, tomamos B5. No se pueden esas, tomamos V1. ¿Ok? ¿Cómo determinamos el fin del intervalo QT? Es decir, el fin de la onda T, mediante una tangente que se relacione con la rama descendente de la onda T. Cuando tenemos una T bimodal, utilizamos la porción más predominante de esa onda T y entonces así hacemos la interpretación. Pero ese valor que hemos obtenido, que se llama QT medido, tenemos que corregirlo para la frecuencia cardíaca. ¿Cómo lo corregiremos? Aplicando una fórmula que se conoce como fórmula de Basset. Esa fórmula nos dice que el QT corregido va a ser igual al QT que hemos medido sobre la raíz cuadrada del RR en segundos. Aquí hemos ejemplificado cómo medimos el QT 440, un número hipotético, determinamos que el RR en segundos, bueno, en milisegundos era 860, en segundos es, corriendo la coma un poco hacia adelante, 0,86, y pues hicimos el cálculo de 440 sobre raíz de 0,86 y nos dio 474. Y esto es el QT corregido. ¿Dudas o preguntas en relación con esto, joven?
¿No? Ok. Entonces, pues, ahora bien, ustedes dirán, pero bueno, ya le medí, ya saqué el QT y ahora ¿qué hago? Pues bueno, pues ahora tenemos que compararlo con los valores normales. Y es entonces que nosotros diremos que el QT, para una cuestión muy didáctica y muy práctica, que el QT corregido normal, el rango que va a tener, va a ser desde los 360 hasta los 460 milisegundos. ¿Ok? Entonces, si ustedes tienen el valor del QT corregido, ojo, no el que midieron, sino el que corrigieron, el que calcularon ustedes con la fórmula, está dentro de ese rango, pues bueno, usted dice, está bien. Este de acá está por arriba de lo normal. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede? Cuando el QT corregido es mayor de 460 en hombres o de 470 en mujeres, este paciente de aquí hay que derivarlo a cardiología. ¿Por qué? Porque tiene un QT largo. ¿Ya? QT largo no es igual que síndrome de QT largo. Ojo, QT largo es que usted en un electrocardiograma, un paciente que le midió un QT por arriba del valor normal. Síndrome de QT largo es que a eso se le asocian arritmias ventriculares malignas, antecedentes de muerte súbita o un antecedente personal de síncope o de reanimación. Bien, mientras no cumple esas otras cosas clínicas, usted lo que ha encontrado es un paciente que en el electro tenía un QT largo. Pero para definir si ese paciente tiene o no un síndrome de QT largo, pues hacen falta otros criterios adicionales, otros estudios más, que no los hará usted, sino que los hace cardiología. Muy bien, ¿cómo se llaman esos criterios? Pues los criterios se llaman de Schwartz modificados. ¿Ok? Criterios de Schwartz modificados, pues porque originalmente él publicó unos, pero en el camino se modificaron por la inclusión de la prueba de esfuerzo dentro de los criterios para poder determinar QT largo. Entonces, pues, esos son los criterios para diagnosticar. Ahora en cambio, fue lo contrario. El QT que nos salió corregido, QT corregido que obtuvimos fue 350 milisegundos. Ups, está por debajo del 360 que dijimos que estaba como manera de recordatorio como valor mínimo normal. Entonces, pues usted plantearía que ese paciente tiene un QT corregido corto. Este paciente tiene un síndrome de QT corto. No, porque para que tenga un síndrome de QT corto es necesario que cumpla también algunos criterios adicionales. ¿Ok? Entonces, pues esos criterios se relacionan también con el antecedente de síncope. Aquí aparece también como parte de los criterios la existencia de fibrilación auricular, porque el QT corto se relaciona mucho con fibrilación auricular en personas jóvenes. Eso es una cuestión importantísima. Si ustedes tienen un paciente joven, 25, 27, 28 años, que hace episodios de fibrilación auricular paroxística, pues analícenle el QT, porque probablemente pues no es tan despreciable el número de pacientes que pues tienen también un QT corto. Es verdad que el QT corto es de las cosas más raras que uno encuentra en la ritmología. Realmente, pues en el tiempo que yo viendo pacientes he visto 3 casos de QT cortos y la mayoría en niños. Pero pues no es algo que pues sea descabellado incluirlo porque pues es parte de las cosas que vienen en los algoritmos de estudio del paciente con fibrilación auricular, joven sobre todo. ¿Ok? Entonces, pues eso es pues, QT corto. Y pues los criterios para el diagnóstico del QT corto se llaman criterios de Golub. ¿Ok? Golub con doble L. Entonces, pues eso de ahí es algo muy importante. Bien, y eso es QT, análisis del QT. Bien, medirlo, ok, lo medimos en D2, si no se puede en V5, sino en V1. El valor que hemos obtenido lo corregimos para la frecuencia cardíaca utilizando la fórmula de Bassett y ese valor que nos ha dado lo comparamos con el valor normal que en términos generales diremos que es de 360 a 460 para ser más prácticos. Pero pues ya cuando queremos decir que está largo, recordar que 460 o más en el hombre es anormal, 470 o más en la mujer. Entonces, pues con eso no hemos establecido todavía un diagnóstico de síndrome de QT largo,
sino que hemos hallado un QT largo, que es la principal sospecha de que haya un síndrome de esta índole, y se debe derivar a cardiología para que se complete el estudio de ese paciente. Igual manera, si usted encuentra un QT corto, no ha establecido con eso todavía un síndrome de QT corto, pero sí tiene alta sospecha de ello y por ende debe derivarlo a cardiología para que se completen los estudios de dicho paciente. ¿Ok? Preguntas o inquietudes en relación con esto, jóvenes. ¿No? Bien. Entonces, esto que hemos mencionado de síndrome de QT corto, vamos a poner más para acá abajo, de síndrome de QT corto, de síndrome de QT largo, que hasta ahora hemos mencionado en relación con el QT, pertenecen a un subgrupo de enfermedades arrítmicas de carácter hereditario, de carácter congénito, aunque también hay versiones adquiridas de ellas, pero pues en términos generales son de carácter congénito, que se llaman canalopatías. Y ustedes dirán, pero ¿por qué canalopatías? ¿Qué tiene que ver eso? Pues si ustedes recuerdan, jóvenes, vamos a pintar un potencial de acción, pues para que ocurra esto, que es el potencial de acción, existe en cada fase, fase 0, fase 1, 2, 3, fase 4, en cada una de las fases que nosotros tenemos del potencial de acción, se abre y se cierran canales iónicos para que las corrientes que dependen de dichos canales puedan generarse y por ende ocurrir el momento apropiado pues de la fase de la despolarización que estamos hablando, ¿okay? De la fase del ciclo cardíaco. Entonces, cuando estos canales iónicos, que son canales de sodio, canales de potasio, que hay un montón de subtipos de canales de potasio, canales de calcio, que también tienen un montón de subvariantes, ¿ok? Todos estos canalitos, cuando tienen algún defecto, cuando tienen algún problema, entonces van a producir lo que se llama canalopatías, alteraciones en los canales iónicos que condicionan la aparición de sustratos arrítmicos importantes. Pero pues no solamente las canalopatías tienen que ver con el QT. Dentro de las canalopatías también se van a encontrar otros grupos de enfermedades, ¿ok? Otros grupos de trastornos. Y pues vamos a tener dentro de ellas también al denominado síndrome de Brugada, que seguidamente pasaremos a hablar de él. Tenemos también dentro de las canalopatías a una enfermedad que la estudiamos ya, no como canalopatía, sino por sus manifestaciones estructurales, que es la displasia ritmogénica del ventrículo derecho, que ya la revisamos de alguna manera. Dentro de ellas también está la repolarización precoz. Está también la fibrilación ventricular idiopática. ¿Ok? Es decir, que ese concepto que hemos mencionado de canalopatía, ese término que hemos hablado de canalopatía, se correlaciona con alteraciones del QT. QT largo, QT corto, muy bien. Pero también se correlaciona con otras patologías, de las cuales la única que habíamos ya estudiado, que ya hemos revisado de alguna manera, es esta de aquí, que es la displasia ritmogénica del ventrículo derecho. Que si bien ustedes recuerdan que las alteraciones tienen que ver con componentes de los desmosomas, no es menos cierto que también existen alteraciones en canales iónicos que confieren un potencial arrítmico muy grande a esa canalopatía. ¿Ok? Entonces, pues esto es como que una correlación clínica de lo que estamos hablando, que es electrocardiograma, porque pues es una forma más llevadera de poder involucrar la importancia de estudiar esto del QT. Bien, entonces pues lo último que nos toca para ahora va a ser hablar un poquito de esto del Brugada y pues con eso finalizaríamos el encuentro. ¿Sí? Entonces pues el síndrome de Brugada. El síndrome de Brugada pues es uno de los últimos grandes síndromes arrítmicos descritos y que fue el pionero en el campo de las canalopatías, es decir, pues que ha sido uno de los elementos arrítmicos, uno de los fenómenos arrítmicos que debido al gran volumen de estudio que generó, pues cuando se publica, creó una conmoción mundial
en cuanto a grupos de investigación. Todo el mundo quería escribir, estudiar y saber algo del Brugada. Entonces, pues, eso generó que, pues, el entendimiento de las bases electrofisiológicas a nivel básico me refiero a nivel celular, pues, se lograran determinar bastante bien, y por eso es como que uno de los grandes modelos que tenemos nosotros cuando queremos hablar de funcionamiento de canales iónicos que hay a disposición, ¿ok? A diferencia de otras cosas que, pues, no han sido tan estudiadas, pues el Brugada es como que esas cosas que como que estuvo de moda, ha estado de moda, y pues todo el mundo escribe de Brugada. Ustedes pueden buscar el número de publicaciones que hay de Brugada por año, y pues uy, son un montón. Desde publicaciones clínicas, como por ejemplo mortalidad y implicaciones del desfibrilador en el paciente con Brugada, bla, 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 como publicaciones a nivel de electrofisiología básica, como por ejemplo modelo animal en ratón para desarrollo de una secuenciación alternativa a la propuesta para el modelo Brugada. O sea, no sé, cosas así. O sea, siempre van a encontrar muchísimas publicaciones de esto. ¿Ok? Entonces, pues, ¿qué pasa con el Brugada? ¿Qué es el Brugada? Pues la importancia del síndrome de Brugada es que pues es un trastorno, una canalopatía, un trastorno del ritmo cardíaco, en el cual existe una elevada predisposición a muerte súbita. Pero que esta predisposición a muerte súbita, a diferencia de lo que ocurre con, por ejemplo, los QT largo, que pues muchas veces tiene que ver con la actividad física, dependiendo del subtipo de QT largo que haya, pero pues en el Brugada lo típico es que el paciente muera mientras duerme. Entonces, pues, son jóvenes y que mueren mientras duermen. Ups, entonces como que ahí viene el por qué tan interesante para la comunidad científica. Porque estás hablando de que pacientes que tienen 20, 25, 28, 30 años se acuestan y no despiertan porque murieron mediante una arritmia que ocurrió durante el sueño. Entonces, pues, esto de aquí es extremadamente prevalente en el sudeste asiático, por eso, pues, las poblaciones ideales para estudiar estos síndromes están ahí. Y justamente el encontrar que se relacionaba con este trastorno, pues dio una posibilidad de hacer algo que se llama prevención primaria de la muerte súbita, y es que se identifican los pacientes con potencial riesgo mortal inmediato, y pues de esa manera se les coloca un desfibrilador y se ha conseguido que de alguna manera se rescaten pacientes que de otra forma, pues ya nada más serían historia. Bien, entonces, ¿por qué se caracteriza este síndrome de Brugada cuando hablamos del electrocardiograma? Pues bien, el síndrome de Brugada se va a caracterizar porque las derivaciones V1, V2, fundamentalmente, vamos a encontrar el siguiente patrón eléctrico. S, o podemos ver esto así. Podemos ver esto así. ¿Ok? Es decir que vamos a encontrar que existe una, ¿qué cosa? Una elevación del ST. Aquí están viendo cómo hay esa elevación del ST, que es convexa habitualmente, que da una morfología que pareciera un RSR', ¿ok? Y que pues se suele acompañar con ondas T anchas, y pues en algunos casos pueden ser incluso bifásicas, con un componente negativo final, ¿ok? Entonces, para la diferenciación de este síndrome, o sea, de este patrón eléctrico que nosotros tenemos, pues hay que tener en cuenta algunos criterios. Primero, para poder decir que en efecto es una elevación del ST importante, como para tomarla en consideración, esta elevación del ST que estamos teniendo aquí debe ser mayor de 2 milímetros, ¿ok? Si es menos de eso, pues se le toma en cuenta, pero pues con menos importancia, ¿ok? Primera cosa, elevación que tiene que ser mayor de 2 milímetros. Y que cuando nosotros hacemos la interpretación, vamos a ver aquí, cuando hacemos la interpretación de algo que se llama base del triángulo del ángulo beta, bueno, nosotros, este angulito que se forma aquí, si ven que se forma un ángulo acá dentro del ST, esto se lo conoce como ángulo beta. Entonces, como medirlo, pues es bastante tedioso porque necesitaríamos un compás,
necesitaríamos un graduador pequeño que pues pueda medir el ángulo ahí, muy tedioso eso, pues se diseñó una estrategia para poder darnos cuenta cuando el patrón haría sospechar embrugada. Es que a partir de esta puntita de la segunda aparente R que hay, imaginémonos que esta y le llamemos R', medimos hacia abajo, ¿ya? 5 milímetros, 1, 2, 3, 4, 5, ¿ok? Medimos 5 milímetros hacia abajo y nosotros tomamos el ángulo que se forma, o sea, seguimos, prolongamos la otra rama hacia acá. Y en este punto del 5.º milímetro, trazamos un horizontal. Si nosotros tenemos que esta horizontal que se ha formado a nivel del 5.º milímetro debajo del punto de la segunda R, de la R', mide 5 o más cuadritos, es decir, 5 milímetros o más, esto es altamente sugestivo de que sea un brugado. Si mide menos de eso, mide 3, mide 2, mide 4, es decir, es menos ancho, es más estrechito, pues eso habla más que sea un bloqueo de rama derecha y no sea un brugado. ¿Ok? Entonces, pues eso es importante tener en cuenta porque pues muchas veces uno se queda con la duda, pues, mira, aparece RSR'. Entonces recuerdan de los bloqueos, RSR' era el patrón de bloqueo de rama derecha. ¿Ok? Entonces, ¿cómo sé si es una rama derecha bloqueada o umbrugada? Pues uno analiza ese ángulo beta, que la forma de interpretarlo es tomando a partir de la R' hacia abajo, 5 milímetros, se traza un horizontal a ese nivel, y se ve cómo se intersecta con el ángulo de la pendiente descendiente del ST. Si ese valor es mayor o igual a 5 milímetros, nos sugiere con alta probabilidad que estemos hablando de un patrón brugada. Pero si mide menos de eso, lo más probable es que tengamos una variante relacionada con bloqueo de rama derecha. ¿Ok? Entonces, pues esto de aquí. El tratamiento del brugada, pues consiste sobre todo en evitar ciertos fármacos y en pacientes con muy alto riesgo de muerte súbita, pues la colocación de un desfibrilador. ¿Ok? Pues también si el paciente presenta, a pesar de desfibrilador, muchas descargas o está teniendo taquicardias ventriculares muy frecuentemente, pues se ha planteado la ablación epicárdica de la superficie del ventrículo derecho. Es decir, que pues también aquí el ventrículo derecho es el que tiene problemas, y no ustedes no les quedaría la lógica de por qué V1, V2 son los lados donde hay que analizarlo. Pues sí, es porque justamente nosotros, aquí el trastorno está sobre todo en la parte epicárdica a nivel de ventrículo derecho, y pues en algunas circunstancias es posible hacer un abordaje de ablación de esas arritmias ventriculares cuando son muy frecuentes en el paciente, a pesar de que tenga un desfibrilador. Pero bueno, pues eso ya es algo extremadamente específico de la especialidad y de la subespecialidad de arritmias, y además dentro de eso de la gente que en arritmias se dedica a taquicardias ventriculares. Entonces, pues solamente en ustedes como una noción general, que pues el paciente con síndrome de Brugada es un paciente con potencial arrítmico demasiado grande y que pues en gran cantidad de casos puede llegar a requerir de un desfibrilador. ¿Ok? Entonces, pues bien, si nosotros nos fijamos, dijimos que V1 y V2 eran las derivaciones donde nosotros debemos observar eso. Pero, pues, en ocasiones, cuando tenemos una sospecha, imagínense que se eleva el ST, pero solo como 1 milímetro, pues no es como que tan contundente. Entonces, existe una variante para colocar las derivaciones precordiales que se llama variante Brugada, que es como para tratar de detectar con mayor sensibilidad esta alteración del ST y poder establecer el diagnóstico de patrón de Brugada. Entonces, pues, si ustedes recuerdan, las derivaciones, aquí tenemos V1, V2, acá estuve 3, V4, V5 y V6. ¿Ok? 3, 4, 5 y 6. Bien, si ustedes recuerdan, esta derivación V1 está en el cuarto espacio intercostal. ¿Ok? Igual que la derivación V2, que está en el cuarto espacio intercostal, lo que pues este está en el lado derecho y este está en el lado izquierdo. ¿Qué es esto de la variante Brugada? Ok, que nosotros, en lugar de colocar nuestros 6 electrodos de la manera normal, vamos a colocar a los 6 electrodos así. Vamos a poner aquí en azulito, vamos a poner aquí 1, 2, 3, vamos a poner acá 4, 5, 6. Aquí estaría
V1, aquí estaría V2, aquí estaría V3, aquí estaría V4, V5 y V6. Y cuando nosotros obtenemos esto, estamos obteniendo a un V1 en cuarto espacio intercostal, un V1 en tercer espacio intercostal y un V1 en segundo espacio intercostal. Y estamos obteniendo un V2 también en cuarto espacio intercostal, tercer espacio intercostal y segundo espacio intercostal. Y entonces lo escribimos así. En lugar de ponerle V1 normal, le ponemos V1 a ese de ahí, segundo espacio intercostal, V1, tercer espacio intercostal, V1, cuarto espacio intercostal. Acá ponemos V2, segundo espacio intercostal, V2, tercer espacio intercostal y V3, cuarto espacio intercostal. ¿Por qué se hace eso? Porque en la medida que se ponen las derivaciones más hacia lo alto, se ha demostrado que aumenta la sensibilidad para poder detectar alteraciones eléctricas del ventrículo derecho. Entonces, como ustedes recuerdan, yo mencioné hace un momentito, lo que pasa en el Brugada es que existe una anomalía epicárdica, pues, del ventrículo derecho, y entonces, pues, al ser relacionado con ese ventrículo, ahí es que entra en vigencia, entra en importancia a asumir este cambio. ¿Ok? Entonces, pues estaría colocando usted las derivaciones así. Aquí estaría entonces V1, V2, que usted, o sea, los electrodos de estas derivaciones son los que estarían ahí. Aquí estaría el electrodo de V4, aquí el de V5 y aquí el de V6. Es decir que los 6 mismos electrodos que usted los suele ubicar de modo tradicional, los cambia de ubicación y pone 3 pegaditos, uno arriba de otro en el lado derecho y 3 pegaditos uno arriba del otro en el lado izquierdo, en los bordes external izquierdo y derecho, para que usted analice segundo, tercero y cuarto espacio intercostal a la búsqueda de ese patrón de Brugada si es que lo tiene en sospecha. Bien, pero ¿qué pasa más? A pesar de esto, hay pacientes que aún así no demuestran o no muestran ese patrón y para el diagnóstico es necesario tener ese patrón que hemos mencionado. Entonces, pues otra cosa que se puede hacer, aparte de la variante de Brugada, es dar fármacos. ¿Cuáles son esos fármacos que nos ayudan a desenmascarar al patrón Brugada? Pues los fármacos del grupo 1C. Fundamentalmente es la flecainida. ¿Ok? Pero como no tenemos en Ecuador, pues lo que se suele usar es propafenol. ¿Bien? Entonces se hace un electrovasal, un EKG basal, se da el fármaco y se va repitiendo electros cada 15 minutos y pues se los va registrando después de la administración de propafenona hasta aproximadamente 2 horas. Y entonces ahí se va viendo y pues si en algún momento se adquiere el patrón típico que hemos mencionado, establecimos también el diagnóstico de patrón Brugada tipo 1. ¿Ok? Entonces pues eso en relación con Brugada. Esta parte de aquí, reitero, jóvenes, pues es algo que más que todo para ustedes es como más de carácter de consulta, más es de carácter referencial, ¿ya? Y pues esto no va a estar incluido en lo que se les va a evaluar, Brugada. QT sí, porque QT, medir, evaluar el QT, como ustedes vieron en la secuencia de cualquier interpretación del electrocardiograma, viene que ustedes tienen que saber evaluar el QT. Por lo tanto, eso sí entra allá, sino que hemos mencionado un poquito de esto de acá porque tiene vinculación con canalopatías, que es el subtema dentro del que se incluyen las alteraciones del QT. ¿Ok? Y pues no sé si queda alguna inquietud, alguna duda en relación con lo que hemos mencionado ahora, porque pues ya esta es la parte final de las clases de electrocardiograma. ¿Ya? Parecía lejos que estaba todo, pero pues hemos llegado a la parte final del curso en la sección electrocardiograma. Preguntas, inquietudes, señor Campaña, ¿a usted qué le gusta preguntar en esta sección? No, doctor, ninguna pregunta. Todo está bien claro. Muy bien, ¿alguien más? ¿Alguna inquietud? Ok, si no queda ninguna duda, recuerden que esta semana, día jueves, tienen ustedes la evaluación de electrocardiograma. La evaluación de electrocardiograma va a abarcar todos los contenidos que tienen que ver con electrocardiograma
que se han abordado en esta clase, en este parcial. Bien. ¿Ok? Entonces, pues eso ténganlo en cuenta para que pues salgan de la mejor manera. Reitero todo el tiempo, ya cada vez estamos más cerca de terminar, así que pues el esfuerzo que hagan ahorita pues ya es como que el último sacrificio, si se lo quiere llamar así, para que ustedes obtengan una calificación apropiada que les permita pasar sin dificultades al siguiente semestre. ¿Ok? Entonces, pues igual directrices más específicas se les estará dando a través de sus coordinadores de grupo para que pues no tengan dudas o inquietudes sobre la dinámica de la evaluación. ¿Ok? Entonces, pues si no queda ninguna otra duda, vamos a finalizar la grabación para que el que no haya estado y quiera ver la clase lo pueda hacer.